Hola mi gente, ya empezó En el Marco de Marcos. Con Gaby. Oye, y estamos en diciembre, Finalmente. el mes para disfrutar. Y vacacionar. ¿Cómo vacacionar? Pero si Sí, tú acabas de abuelo. regresar de vacaciones, mi niña. Sí, yo sé, abuelo, pero hoy el tema de hoy son las vacaciones. Ay, me mangaste. Qué ¿Viste? linda. ¿Viste? Bueno, ven acá. Entonces, en tu corta vida, ¿cuáles han sido tus mejores vacaciones? Las que acaban de pasar. Que tú dijiste, acabo de llegar de vacaciones. Ajá. Es verdad, acabo de llegar hace como 2 meses. Y esas fueron como unas vacaciones culturales. Pero fueron Porque buenas. sí, me encantaron. Ajá. Pero como yo me gradué de pintura, Ajá. hice mi maestría y yo quería ver todos los museos de arte, las pinturas, las esculturas, Claro. todos estos lugares del Renacimiento que me fascina tanto. Claro. Como No, fui a Italia, claro. Francia. ¿cómo es que se llama? La cuna. La cuna, La eso, cuna. me cogiste la palabra. Claro. Sí, la cuna del Renacimiento, Claro. todos Del los arte. tours del arte, todos los tours de los museos y de las diferentes Escuelas, iglesias y además también. La escuela de arte, de los Sí, pintores. también. Entonces, pero fue fabuloso. París es bello. Ay, Dios mío, Yo sé. Italia bella. Me encantó mucho. Y la comida. Y la comida sobre todo, ¿verdad? Tú que eres tan glotona. Y en tu larguísima vida, Pero además, tus vacaciones preferidas, bueno, déjame ¿cuáles han decirte, sido? si te voy a ser sincero, yo he tenido vacaciones agradables, Ujú, pero a estas alturas de la vida, tu abuela y yo, ajá. las últimas vacaciones fueron las de enero. Bueno, sí, de este año De todavía. este año, sí. Que nos fuimos de crucero. Nos fuimos a la Riviera Maya. Son los mejores, eso es Pero yo te voy a riquísimo. decir, la Riviera Maya es extraordinariamente bonita, es muy agradable, pero el crucero es tan espectacular, el viaje en un crucero, porque mira, no te mareas para empezar, que Normita tenía mucho terror a marearse. Hay mucha gente que tienen ese Llevó pastillas y cosas para el mareo. palmareo y nada. Y nada, no le pasó nada. Lo pasamos, mira, del teatro, porque hay un teatro con obras de Broadway. Con lo que le gustan a ustedes todos No. los shows. Un día sí, un día no, había teatro. Qué rico. Fuimos a todas las funciones de teatro. No, y todo está ahí mismo. Ahí mismo, Entonces, la comida. Hay un restaurante que teníamos una mesa reservada para nosotros. para ustedes. Teníamos además la playa. La playa no, la piscina. Sí. Bueno, nunca nos ¿Y bañamos el en la jacuzzi? piscina. No, nunca, no. Bueno, el jacuzzi, había un jacuzzi enorme. Así como esto. Mira, Todo Gabriela, esto. con un chorro que salía así como de 2 pisos para abajo. Un chorro de Así. agua. Sí, pero el chorro. Para darte en la Para espalda. darte en la espalda. La cabeza. Ay, No, ay, qué masaje. Ay, qué rico. Me acordé de Ali. Me daba unos masajes ahí, igualito que me los da Ali. Sí, ¿verdad? Es que eso es lo que me encanta de los cruceros. Ay, Son los mío. mejores para relajar. No, es una maravilla, ¿Verdad? una maravilla. Tomamos sol. Bueno, fue de verdad maravilloso. Qué rico. Maravilloso. A mí me encantan también. Esas son unas vacaciones relajantes. Las cruceros específicamente, Eso. sí. Y déjame decirte, también son para conocer lugares, porque conocimos la Riviera Maya. Sí. Hay una cultura, pero tremenda de los aztecas, violenta. Que uno, lo mismo que te pasó a ti, en Francia y en Italia. Ajá. ¿De qué? Lo que estudiaste, lo viste. Sí. En ¿Me persona. entiendes? En persona. Viste la Gioconda allí mismo. Sí. Que te quedas, Sí, que sí, caminas sí. y te vas siguiendo y te vas siguiendo. Sí. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? La maestría De los artistas. ¿verdad? Ya. Y entonces en lo de la Riviera Maya me pasó igual, porque yo todas esas cosas, me gusta mucho la historia, me gusta la geografía, y ver la cultura que tenían esa gente. Claro. Es Sí, abuelo se fascinante. pasa todo el tiempo en YouTube
Sí. viendo documentales Sí, sí, sí. diferentes con abuela. Oye, se aprende tanto, tanto, tanto que vaya, es que el saber no ocupa lugar, ¿verdad? Y entonces esa es la cuestión. Pero bueno, hay otros tipos De vacaciones. de vacaciones. Claro. A ver, La romántica. ay, Una la que tengo romántica. pendiente. En Venecia. Sí, porque Venecia y París y todos estos lugares son tan románticos. Oye, Y yo fui, bueno, con mi familia, que es agradable igualmente, pero Claro. es otra dinámica, normal. Claro, claro. Entonces yo cuando fui ahí dije, qué rico venir con tu pareja aquí por Claro. Venecia, en la En la góndola. Ay, sí. Porque tú sabes que tú puedes alquilar una góndola para ti sola, para la pareja. Para todo el día ahí. Y hay champán y es una góndola especial dorada. No sé si la viste. Bueno, nosotros fuimos en una góndola que La tenía alquilamos dorado. Especial, pero para la familia. Sí. Claro, es familiar. Sí, era familiar. Era para hay- 5 personas. Sí, pero era un hay- poquitico más grande. Oye, hay las góndolas para pareja. Para pareja. Y ahí, igual que en París, en París, Ujú. el Bateau Moche. Ah, sí, con champán Hay igual. con O con la cena. para pareja. Yo las vi de noche. Nosotros fuimos a solamente con el champán. El Bateau Moche le dicen, es en El la barquito, traducción. el barco, Es ¿no? un barquito Bueno, pequeño, pero Bateau Moche significa el barco mosca. Sí, esa es la definición. Eso no lo la sabía. traducción, el barco mosca. Pero es una marca, yo creo, es una marca de No, todos son los todos, tipos. ¿sí? todos los, Sí, todos los todo lo dicen. que se hace eso es Bateau Moche. Hasta los grandes, hasta los enormes. Ujú. Sí, que son para turistas. ¿vale? Sí, eso se presta igual para unas vacaciones románticas. Incluso cuando estuvimos ahí, vimos una cosa, una propuesta de matrimonio Oh. que decía con las luces y todo, Will you marry me? En el río del en el Sien, Sena, en el Sena. en la Sena. ¡Ah! ¡Qué belleza! En el Sena, que es maravilloso. Esa vuelta por todo el Sena. ¡Qué lindo! No, ¡Qué lindo! no. Pero Ay, también existen las vacaciones familiares. esa- Esta de nosotros fue familiar. Fue familiar. Familiar y cultural. Y y cultural. cultural. Es una mezcla. Una mezcla, Una sí. mezcla. Sí, sí, sí. Y hay vacaciones de verano. Sí. Vacaciones de verano. ¿Te acuerdas? Sí que se puede ir a la playa o Sí. también al crucero, Claro. como tú hiciste. Y nosotros también hemos tenido nuestros cruceritos por ahí, por allá. Yo, tú sabes, para mis 15, eso es lo que yo hice. Sí, En vez de hacer una fiesta, fuimos a un crucero. una semana. Era una semana, yo creo. 5 días, 5 o está 6 días. 5 o 6 llegamos al días. sexto. Eran 5 noches. Ah, Sí. bueno, qué rico. Y fuimos a diferentes islitas por el Nosotros fuimos- Caribe. el nuestro fue 6 días. Pero Estuvimos a lo mejor en Puerto Rico, San Martín, San algo más. San Tomás. En el Caribe, Caribe. sí. Y me acuerdo de Puerto Rico. Piscina y todo. Qué Sí, rico, la piscina, Bañaste. helado ahí Sol. cuando quiera. Ay, yo que soy enferma al helado. Y hay también cruceros, ya que estamos en los cruceros, de invierno. Que sé yo, quiero ir Ah, al bueno, polo. sí. Alaska, que tienen los cruceros Alaska. Alaska. Yo ni muerta me paso ay, yo con ese estoy- frío No, ahí. yo tengo que hacer eso. ¡Guau! Yo tengo que hacer ese crucero. Para mí que me encanta el frío. Me encanta eso. Sí, yo solamente pensando en eso ya Pero me hizo dicen todo. que el paisaje es bellísimo. Es bellísimo, Vale bellísimo. la pena. Y eso, hay frío. Ahí se hace frío. ¿Tú te acuerdas de, hablando de vacaciones de invierno, tú te acuerdas de las vacaciones que nosotros tuvimos a North Carolina? Oh, qué maravilla. Como ¿te acuerdas? familia. ¿Te acuerdas? Tú Pa' eres chiquitica. Crisma. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, como 7 años. 6 Algo o así. 7. 6 o 7 7 años. Ay, qué rico, qué rico. Y eso Nos sí divertimos, fue... nos divertimos. Tengo una anécdota. Oye, mira, yo en aquella época escribía para mi Guiones trabajo, y todas las mi cosas trabajo, así. mis guiones y eso. Y yo me levantaba muy temprano, siempre tenía la costumbre de levantarme muy tempranito para cuando la gente los normitas, las niñas, y en ese caso que fuimos un brujón de personas para allá, mi cuñada, mi cuñado, Patricia, Toda la que era familia, chiquitica, toda la toda la familia. Éramos los nietos, 14. Éramos 14.
Nosotros, God. todo el mundo cogió su cuarto y estábamos nosotros jugando con ustedes y no nos dimos, ni nadie se dio cuenta. Todo el mundo cogió su cuarto y nos viste yo. Nos quedamos en la sala con ustedes. Y bueno, ay, ya sé. Bueno, y nos Y quedamos. ya no había cuarto. Ya no había cuarto. Como las ardillas sin casa les pasó. Y entonces, Normita y yo nos quedamos durmiendo con toda la tribu de los muchachos. El único que no fue Hansi, que era ya Sí. mayorcito y estaba trabajando. Y entonces, bueno, nos quedamos con ellos en los colchones inflables. Mira, eso por la noche. Aquello era, bueno, de hecho, bueno, voy a terminar la historia esta. Por la noche era una chiveta tremenda con ellos, que eran Sí. chiquitos. Y entonces, había alguien que, Normita, se tiraba gases o cosas, ya saben, ¿no? Y Qué entonces, malo, abuelo. Ellos no se tiraron a y gases. entonces yo le decía, Él también se hacía esto. Era Entonces, él, era Era él él. Y que le echaba la culpa y yo a decía, Normita, la pobre Normita, Normita. pero delante de los niños, por favor. entonces todos los nietos. Oye, y esto había que pararlo ya, porque yo le echaba una peseta y era como si ya le echara $5. No, Sí, yo me acuerdo que todo el mundo, todos los niños y ustedes, y Mónica también, ¿verdad? Mónica, Estaba claro. afuera en los colchones, porque había 3 pisos, y en el segundo, que era el main floor, sala. la sala, La sala. todo el mundo con los colchones y todo el chanchullo ahí. Sí. No, porque la casa estaba, imagínate que este fuera el precipicio. La casa estaba aquí, con Con madera y todo. madera ahí aguantada. Estábamos en el aire. Eso yo no me acuerdo. Pero Bueno, bello, yo sí bello, me bello. acuerdo que en el, ¿cómo es que se llama? El porch. Sí, Los balcones. los balcones, el portal. que tú decías, No, yo estaba aterrorizado. Yo con ellos estaba, porque eran chiquitos. y cuando fuimos a esquiar. Ay, 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 ay. Hay fotos de eso. No vayan a poner la foto. Sí, van a esa. poner la foto. Claro Claro, que que voy a van a poner la foto, tuya, todo abuelo. regado por el Oye, no me piso. hagan eso. Claro que papi. Yo sí. revolcado en Eso el es piso. parte del show. Ya, parte de la historia también. Se van a divertir. Se van a divertir porque yo no pude esquiar. Es una pena que no, es una pena que no haya video. No. Que tú te levantabas y te volvías a No caer. me podía, me levantaba. Un segundo ya, Un amigo igual de que yo. nosotros, Mike, me ayudaba porque él sí sabía esquiar. Y me ayudaba y yo empezaba. ¡guau! Y ya, otra vez. Me quité los esquís y dije, no. esto Yo no- también, yo me encabroné tanto. Porque yo lo quería hacer y yo veía a todo el mundo ahí por la montaña feliz, esquiando. Y yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Igual que tú. Me paraba y ¡pah! No, de verdad que lo pasamos maravillosamente bien. Me acuerdo hasta que incluso tenía lo que tenían puesto, un suéter rojo y todo, lo que se queda en Impermeable. un No, impermeable. y sí. tengo otra Sí. anécdota más. Espectacular. Otra. Bueno, resulta que, como dije al principio, estaba escribiendo, me levantaba muy tempranito y había un frío tremendo. Bueno, salía con la máquina de escribir porque no había computadora ni nada de eso. Me siento en el porch allá atrás y me pongo a escribir. Taca, 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 taca. Era prácticamente de noche, eran como las 6 de la mañana. Más o menos. Y ahí empieza a amanecer. Pero había una neblina que yo estaba de aquí a aquí, ya yo no veía. Era como una cortina. Sí. Y de buenas a primeras, que yo estoy escribiendo, siento, pom, pom, pom. ¿Y tú afuera? Y yo afuera, digo, "Ey, ¿eso qué? Paro de escribir y no hay silencio. ruido. Vuelvo a sigo. empezar a escribir y chon, chon. Digo, ¿cómo? ¿Qué? Paro otra vez. Chon, 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 chon. Ey, ya era como una conguita. Sí. Y de buenas a primeras, por la cortina aquella De neblina. de neblina, Ajá. saca la cabeza un venado con las astas aquellas así y nos quedamos mirando así, él y yo. Y el tipo es así, ¿ah? Ay, Dios Y mío. echa para atrás. Y ahí desaparece la neblina, parecía una película, Sí. y estaba la venada
y el Bambi. Ay, toda la Los familia. tres, toda la familia ahí. Y todos me miraban, estaban así, mira, esperando. Y cogieron, yo empecé a escribir y ellos hicieron así y se fueron. Ay, Qué lindo. lindo. Una experiencia, pero de verdad única. ¿Y cómo Sí. tú sabes que el que se asomó era macho? Por los Por las tarros. cosas, sí. Por los tarros. Por los tarros. Sí. Por los tarros grandes. Sí, porque las mujeres no tienen los tarros esos grandes. No. Los hombres son los tarrugos. Bueno, y ellas a veces también. Ustedes Dos. también. Vamos a poner la canción de que no Oye. me digan en la esquina. El venado. Es verdad. Por eso ahí viene la canción. Tremendos tarros, pero enormes. Sí, claro, porque ellos los tienen grandes, el grandes. Las padre. mujeres tienen uno chiquitico, pero... Y después cuando les hice la anécdota a todos ellos, estaban locos. Abuelo, yo me quedo contigo toda la noche para verlo, para verlo. Pero después lo vimos en la carretera, salíamos. Sí, yo me acuerdo que lo vimos, sí. Porque te acuerdas que pusimos un arbolito. Sí. Cortamos un gajo de un pino y le empezamos a Normita a salir. Sí, porque como era Navidad, Claro. entonces... Nochebuena la pasamos ahí. Sí, Nochebuena y todo. Tenemos que repetir eso. Eso mismo estaba pensando. Tenemos que Lo tenemos que repetir eso. repetir porque fue súper rico. Ay, bueno, ahora hay otra. Nos quedamos enganchados en la Oye, nieve. pero esos suspiros, No, que no, hay que Es que- repetirlo, pero ay, ya. sí, de verdad. El Tú próximo escuchaste año, eso, El los dos a la próximo misma año. vez, así. Y el viaje que fue tan divertido. Además, en el van azul. Manejar allá, eso también fue otra experiencia. No, no, no. Ese tipo de vacaciones también se prestan para mucha diversión. No, es bien rico porque van todos los carros en caravana. En caravana. Sí. No, y en esa época no había celular. No. Ay, ¿verdad? En esa ¿Cómo época ustedes era a sabían? base de No, walkie-talkie. espérate. ¿Te acuerdas que te Tenía walkie-talkie. compramos? Walkie-talkie, Sí. compramos No. walkie-talkie y nos Compramos comunicábamos De de verdad. un carro al otro con los Nos walkie-talkie. Marco hablando. ¿Cómo, Eso cómo sí no lo decíamos? sabía. Sí, Marco al sí, aire, sí. Sí, paramos sí. en el próximo y entonces todos nos arrimamos ahí. No, súper divertido. Ay, qué Ay, rico. no, divertimos Súper muchísimo. divertido. Qué de verdad. rico. Tenemos que repetir eso. Pero hay otras vacaciones. Por supuesto, por supuesto. Gastronómica, la gente que le encanta la comida. Antes de seguir con la comida, si has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete. ¿Verdad? Aquí estamos, en el Marco de Marco, todos los lunes. Los esperamos. Así. Ahora, ¿cómo es lo del majarete ese de la comida que ya me abrí? Sí, porque la gente que de verdad le encanta la comida, entonces van a, no sé, por ejemplo, un lugar que tienen el mejor sushi del mundo, Ah, van para allá. O, bueno, Italia. Ahora acabo de ir a Italia. Los que le gustan la pasta claro. van a ir a Italia. No, tú sabes que hay... Hello. Y la auténtica pizza. Y la pizza Que auténtica. no Si tiene no la de nada que ver- América. nada que ver con la pizza de acá. Déjame decirte que Tiene su ilusión de todas formas, pero es diferente. es diferente, pero déjame decirte que yo pensaba, porque todo el mundo me decía, las pizzas de Italia no se pueden comer, no tienen nada que ver con... pero no están así. Porque no están acostumbrados. Es diferente, es otra pizza. Es otra pizza, pero son muy sabrosos. Mira, Es como comparar la pizza de Nueva York, que es una cosa deep, grande, gorda, y comparar eso con una pizza de thin crust. a mí me encanta que son crunchy, Sí, pero me gustan todas. claro, claro. La pizza cubana me encanta. También, mira, hasta los cubanos sabemos hacer pizza. Y esa pizza no me acuerdo de dónde fue que estábamos. No me acuerdo. En Italia. Era en Italia, no me acuerdo. Llegamos tarde en la noche. Ujú. Teníamos un hambre, tu abuela y yo, que estábamos partidos. Y digo, Lenomita, vamos a comer pizza, tenemos que buscar. Comer algo, pero comer era algo. tarde, eran como las 11 de la noche. Sí. Oye, nos comimos una pizza. Fíjate que pedimos otra más. Ese era el hambre que El teníamos. Esa es la hambre que hambre, ya. teníamos. A lo mejor no era tan buena, pero a mí Pero me era el supo hambre que... a gloria. No, de verdad, las pizzas allí son sabrosas también, cabello. A mí también me gustó mucho lo que es diferente. Es diferente. Claro. Aquí en este país ponen mucha salsa de tomate y mucho queso. Y el dough es diferente. Pero no es decir que no está rica. Claro. Ah. Y el vino, acompañada con un buen vino italiano, mamma mía. Mira, hablando de eso es otra cosa. También
me imagino que hay Vacaciones. vacaciones de vino, porque mira, hay mucha gente que Sí, va señor. a Napa Valley, en California, Ajá. donde tienen todos los vineyards. No sé Sí, cómo. los viñedos, los viñedos. Ajá, donde hacen el vino y hacen un tour de vino. Sí, ¿cómo no? En todo esa área. Vacaciones, déjame Bueno, decir. nosotros lo hicimos en la Toscana. Bueno, en sí, Italia. Claro. también. Claro. Ese era mi tour favorito. Tu tour, claro. Que casi lo perdimos. Que casi que Por lo pierdo. poco lo Poco. perdimos. Bueno, pues fíjate, nosotros fuimos a Chile. Hicimos, cuando Gustavito vivía en Chile, Ujú. Gustavito es un amigo, pues, bueno, con familia nuestra, Gustavito. Y fuimos a ¿cómo se llama esto? El vino. Casillero. Casillero del Diablo. Casillero Ah. del Diablo. Que son unos viñedos en Chile, pero maravillosos. Y nos llevaron por todo, y nos explicaron por qué Casillero del Diablo. Eso Era que mismo en la te iba a época- preguntar. ¿Por en qué? la época pasada, Ajá. en el siglo XIX, me imagino, que Ujú. había la esclavitud, metían a los esclavos ahí. Ah, ya. Y entonces se quedó la Costumbre. tradición, la leyenda de que donde los metían estaba el diablo. En protesta de lo que pasaba, Sí. estaba el diablo encerrado ahí. Y es una celda antiquísima. Sí. Y ahí es por eso que le llamaban el casillero del diablo. Y allí se hizo el viñedo. Se hizo Sí. la fábrica, mejor dicho. Ujú, Y los te viñedos, entiendo. pero preciosos. Mira tú. Precioso, precioso, precioso. Mira, hablando de eso me recuerda un poquitico, hablando del diablo y toda la vaina, Sí. las vacaciones religiosas que también existen, O también, bueno, las que yo hice en Israel. ¿correcto? Esas vacaciones fueron de verdad impresionantes. Desgraciadamente hoy ¿Se estamos en pasaron una- cuánto tiempo ahí? Pasamos como 15 días. ¿O más? No, sobre... ¿Eran 2 semanas? Fueron 2 semanas. Como 2 semanas. Pero recorrimos todo, bueno, donde el Via Jerusalén. el y- Via Crucis, donde falleció, Ujú. donde lo lavaron el cadáver, donde resucitó. Resucitó. Fuimos a la tumba de la Virgen María. Ya tú sabes, sí me Impresionante, acuerdo todas las impre- fotos, sí. Impresionante. Fuimos al Mar Muerto, Ujú. nos bañamos en el Mar Muerto y tengo otra anécdota en el Mar Muerto. Oye. Ay, Dios mío. Sepa. Miren, en el Mar Muerto, la salinidad del mar es tan grande que no te hundes, Sí, que flotas, ¿no? flotas. Fíjate que tú no te puedes tirar así. No por el Tienes que sal. entrar La sal. y el cuerpo se va y te quedas abollado. Pero de buena a primera me quiero incorporar para pagar. Para no, ya no es levantarte. profundo, Ujú. no es profundo, es bajito. El agua te da por aquí, Sí. a mí. Ujú. Y entonces, pero no me podía bajar. No podía bajarme porque la salinidad no te deja. Y Mónica se cree que estoy mal. Y Mónica viene caminando y me agarra. Y entonces, en ese momento, me cae una gotica de agua, de agua salada en el ojo. Lo primero que te dicen es que no puedes abrir los ojos porque te puede Quedar ciego, ¿no? te puede lastimar mucho, mucho. Pero esa gotica, una gotica chiquitica, y yo con el ojo aquí, Ay, y Dios. Mónica agarrándome. Yo decía, suéltame, Mónica, por favor, suéltame, que me suelte. Y Mónica, papi, y Yanib, papá se está ahogando. Y yo no me estaba ahogando, tenía la cabeza aquí, no te puedes ahogar. Al fin, Yanib le gritó en inglés, déjalo, leave it. Leave him. Y entonces me suelto, me vuelvo a abollar y entonces voy con las manos así echándome para atrás y para atrás. Y llegué al lugar ahí. Pero por poco me ahogo. Y de ahí salimos, que está pegado al baño de eso, Ujú. el fango, hay una Del Mar del Muerto. Mar Muerto. Y nos llenamos Te de fango. cubres todo. Todo, la cabeza, la cara, todo. Claro. Cuando sales de ahí, te tocan la piel. Yes. Y eres un bebé. Ay, qué rico. Un bebé. Alga, niño chiquito. Sí.
Carita de nalga. Así Bebé. mismito. De lo No, más- y yo me morí con el video de abuelo en un camello. Ah, esa fue otra. Sí. Esa Porque fue Mónica, otra. mira que Mónica es protectiva contigo. No. Sí, Protectora. Protectora, yes. Mira, pasamos por un lugar que había un camello. Yo estaba loco por ver un camello. ¿Y no- cuando lo viste? Cuando veo el camello le digo al guía, pare, stop. Y el tipo para y dígole, ese es camello, ¿me puedo montar en el camello? Y Y dice dice sí. Mónica, ni lo pienses. Digo, baje bien aquí. por Mira que favor. te frena Abra la ganas de vivir. No, yo iba al lado del chofer, me bajo y le digo, y él dice, bueno, sí, pero yo le recomiendo, señor, que más. Digo, no me recomiende nada, vamos a hablar con Porque él. yo voy para allá. Y Mónica atrás de mí. ¿Qué le digo yo a mis hermanas? Si tú te mueres, ahí te caes y te mueres. Digo, dile que que me morí feliz porque me encaramé arriba un camello. Nada, tranquilo. Papi, que no, me voy, yo no quiero verte ahí. Y se fue. Y yo me encaramé. No podía con los nervios. No, pero déjame decirte que esto fue muy cómico. Porque el camello, claro, las patas las mete para atrás. Entonces te suben y tienen un arnés, como el caballo, que tú metes Los pies. Ajá, Sí. el arnés no es arnés. Es la cosa esa de metal, no me acuerdo. No es herradura tampoco. Bueno, en fin. Me subo ahí y paso la pierna por ahí y cuando aquel... ¿Y tú cuando que le tienes miedo a las alturas? No. Cuando te viste tan alto, ¿qué? Pero fíjate, no, es alto. Por eso digo. Es ¿Y como tú que ya eres piso alto? y medio. Son camellos grandes. Grande. Cuando sube, bueno, te sientes, tú sabes, arriba, pero cuando el camello se va a bajar Para ya para que tú te quitarte. bajes, él hace así, mira, y tú ves. Es y como tú- una montaña es como rusa una que va montaña abajo. rusa. Tú te ves allá arriba. ¡ay! Eso mismo iba a decir, te agarras del cuello, ¿no? Abrazaba el cuello del caballo. Eso no está en la foto. Eso fue lo peor, la verdad. Hubiera cogido eso en el video también. No, pero de verdad, qué maravilla, qué país tan grande es. Ay. Tan chiquito y con tantas cosas que ver. Otro viaje religioso que mami quiere hacer es el Camino de Santiago, que es muy popular, mucha gente hace ese recorrido. Sí. Y están los retiros espirituales también. Sí, también. También. En la India, los Por hay en supuesto. Costa Rica, los hay en México también, retiros espirituales. Sí, donde te enfocas en la meditación, Ajá. la yoga, La alimentación. la alimentación saludable, Sí. no sí, comida chatarra. Correcto. Ujú. Otro Sí, lugar, ¿verdad? otro lugar que me han dicho que es maravilloso para ir de vacaciones es ¿Cuál? Turquía. Turquía, sí. Turquía, que ahí dice que la gente es muy amable y Turquía es un gran país. Yo no tenía... Ahorita fue a Turquía Ah, ¿verdad? y estaba fascinada. Sí. ¿Verdad? con Por la los belleza turcos. también. Sí. Dijo que estaba súper bello Ajá. el lugar. Y Wow. ellos tienen una cultura tremenda y una gastronomía espectacular también. Y vino. Es que hay tantos lugares y Ay, eso es Dios mío. la importancia de viajar, porque Claro. ver las diferentes cultura. culturas, Claro. ver cómo las otras gente viven. Una cosa que me impresionó mucho cuando fui a Italia y a París fue como mismo las parejas están viviendo su vida ordinaria, comiendo, cenando, paseando por el parque, reír románticamente y también tienen el niño o la niña. Sí. Y- Eso me pasó a mí en España. Y están ahí compartiendo con ellos, pero no, vaya, ¿cómo lo puedo decir? Los padres no están alrededor solamente de ellos. Sí. Es al revés. Sí. El niño los acompaña. Los niños lo acompañan y son parte de su vida. Sí, de la vida. Pero, y eso de verdad que en este país lo tenemos al revés. Sí. No. Porque entonces todo es del niño. Sí. No, también tiene que ser de la pareja. Sí. Porque sí. si no hubiera la pareja, entonces no hubiera Sí, niños. sí. No, ustedes fueron en entretiempo, era octubre más o menos, ¿no? Sí, era octubre. Bueno. Era un buen tiempo para viajar. Nosotros fuimos en verano Había a calor. París. A París. Y había calor, ¿no? ¿Te acuerdas? La gente en los Champs-Élysées, Ajá.
en los campos elíseos, ¿no? Sí. La gente desnuda, en cuero, en pelota, cogiendo ¿Qué? sol. ¿Qué? En el pelota, parque mismo. en el parque, su toallita, ¿cómo se llama? Los audífonos que tenían. Y y completamente... mujeres y hombres. Y nadie, bueno, nosotros estábamos, Bueno, sí, también los europeos es otra Los cosa. europeos, nadie está fijándose en lo que nadie, hace el otro. nadie, Eso nadie, no es- nadie. Eso no es como aquí. No. Porque es que date cuenta todas las estatuas que tienen con los penes afuera Sí. y los Sí, culos eso no- afuera. eso es lo Sí. más normal Eso es lo más caballero, normal pero del es que mundo. Eso es lo más normal del Claro, mundo. claro. Y aquí ponemos una estatua de lo mismo y todo el mundo. Pero además, mira, en estos países fríos, lo que sucede es que lo que tienen de verano es Es 2 meses. Claro. 2 meses si acaso. ¿Me entiendes? Entonces se aprovechan. Entonces de que no hay todo. sol. Ujú. No hay sol. En primavera es fresco. Pero no es el sol. Sí, pero el Para- verano es sol Pero el verano, caliente. no, el verano en los países nórdicos Ujú. es terrible. Terrible porque Sí. todo está preparado para el frío. Para el frío. Claro. Nosotros fuimos a Claro, Suiza, claro. que no era invierno, Ujú. mamita y yo. Ujú. ¿Tú te acuerdas, Cristina? Sí, sí. Y era un frío y todo era muy frío todo. No tenían sol, no tienen. Y entonces cuando hay sol, tienen que aprovecharlo. Por supuesto. Vitamina Por D, supuesto. por favor. No, tenemos que dar gracias que tenemos bastante vitamina D. en Mira, Miami. hay que resaltar la importancia de las vacaciones, señores. Mucha gente no toma las vacaciones porque dice no tengo tiempo y tengo que seguir trabajando. Pero, ¿sabes? Se quema uno Claro, trabajando. Y si no tienes un tiempo de descanso, entonces la productividad no se puede mejorar porque estás todo el tiempo dándole claro. leña al carbón. El estrés te consume. Tienes que tener una pausa y refrescar para la familia, Claro. los niños. Es muy importante esas vacaciones de los padres y los niños y los hijos, porque el trabajo está bien, pero los niños también están en el colegio y necesitan descansar, jugar, salir al aire libre, vacacionar. ¿Me entiendes? He visto, el otro día vi una cosa que decía, tu vida ordinaria como padre es la niñez de tus hijos. Claro. Así que hay que tener eso en cuenta y traerlo a las vacaciones, porque también, igual que es importante tener sus momentos románticos y todo, ellos también tienen que ver cómo viven las otras personas en el mundo. Claro. Abrir la mente un poquitico, Claro. porque si no, lo único que sabes es lo que tienes alrededor. Un poquitico y un muchitico. Sí, por eso. Oye, mira, a mí me impresiona Ujú. Europa, por eso, porque en Europa A mí también. las vacaciones, la gente no es necesario ir a Francia porque hay problemas económicos. Nosotros cuando llegamos a Madrid, Ujú. todas las semanas nos íbamos a un lugar diferente. Y en Castillejo de Robledo, que nosotros teníamos una casa de campo allí, Ujú. había un embalse maravilloso. El agua es fría, porque es fría. Ay, yo me muero. Fría, pero es maravilloso. Porque había unos terraplenes terraplenes no, sino piedras en medio de ese lugar. Ajá. Y ahí tú ponías tu sábana o tu mantel, hacías Ujú. el picnic ahí, y me lo pasaban Eso me maravilloso. recuerdan cuando fuimos a Colombia, al río ese. Helado. Helado. Y igual estaba por alrededor lleno de piedras. Claro, porque es agua de deshielo. ¿Me Sí. entiendes? Otro de los beneficios que tienen las vacaciones es la integración de la familia. Que Ujú. los jóvenes y las personas de la tercera edad, pues se unen en las vacaciones, salir, en pasear, en todas esas cosas. No, y también es importante para las personas de la tercera edad, porque muchas veces ellos piensan, ya, se acabó mi tiempo, ya yo no voy a viajar, ya yo ahora No, me hombre, quedo no, enfrente claro. del televisor Claro. y comiendo. No.
todavía te faltan vida, todavía te faltan años y todavía hay experiencias para vivir. Entonces, aprovecha, viaja, especialmente con la familia, donde uno se puede unir, puede compartir. Y Claro. mira todos los recuerdos que ahora nosotros tenemos de todos esos viajes familiares. Es verdad. es Eso verdad, sí es lo que se queda con uno. es En verdad. definitiva, es lo único que nos vamos a llevar. Correcto. Correcto. Todo el dinero, todas Efectivamente. las cosas materiales, todo eso, bye bye, goodbye. Pero Sí, lo que señor. sí, supuestamente de todos los estudios que han hecho, es que cuando te vas a morir, ¿qué pasa? Tú ves un flashback de todas las cosas que tú has vivido. Qué bonito ver todos los viajes que tú has tenido con toda la familia. Ay, Gabriela, qué cómico es esto. Es verdad, es No, verdad. pero además, en vida, disfrutar, como pasó con Pepe y con Norma, Sí. ¿verdad? Y mi mamá, Sí. que salíamos con ella, la llevábamos aquí, la llevábamos allá. Y otra cosa que también es importante es que te abre la perspectiva del mundo, porque uno vive en una ciudad, en un país, pero si solamente estás en ese vínculo, entonces no ves otras perspectivas, no ves cómo viven la otra gente. Y es bonito ver todas estas cosas de otras culturas y aplicarlo a tu vida. Claro, claro. O los estilos de vida. O los Hay estilos de estilos vida. Como- Mira, la siesta para los españoles es imprescindible. Bueno, pero eso sí no es aplicable aquí porque uno está trabajando. Claro, Y no es puedes dormir vacaciones. la siesta. O sea, no son Pero lo vacaciones. que te digo, por ejemplo, Pero- eso mismo que tú dijiste, de integrar los niños. Lo que digo yo, integrar los niños con los abuelos con los tíos con la madrina, y se divierten toda la familia, caballero. Y les tenemos una sorpresa muy bonita. ¿Cuál? Unos tips para viajar, ya que estamos en este Oh, tema. ¿verdad que sí? ¿Cómo le vamos a dejar a ustedes con estas ganas de viajar sin algunos tips Importantísimo. importantísimos? Empiezo. Dale, empieza tú. Elige un destino en dependencia del tipo de vacaciones que quieras tener. Como lo habíamos dicho, de la cultura, si quieres Claro. cultura, entonces quieres museo, si quieres relajarte, entonces crucero. Claro. Ese tipo de cosas. También muy importante es hacer un presupuesto. El Alguna billetico gente no lo hace y entonces tiene los problemas después. después pagar la tarjeta de crédito. Ujú. Reserva con tiempo para que puedas ahorrar dinero. Mientras más rápido hagas todas las gestiones, más baratico te cuesta. Y también cualquier cosa, El si hay avión, una el cosa, aeropuerto. tienes que cancelar o cambiar el Claro. día por cualquier cosa, ya lo tienes resuelto. No, y los pasajes de avión están más, si tú lo sacas con mucho tiempo, te sale más barato. Eso sí es verdad. Ah. Nosotros estuvimos no sé cuánto tiempo viendo cuál es el momento, cuándo estaban más bajos Ideal, los vuelos ideal. para hacerlo. Y otra cosa es que se estila mucho quedarse en un Airbnb en Ah, vez sí. de hoteles. Sí, Porque de verdad sale un poco más económico, depende del área donde tú estés. claro. Pero tienen que chequear los reviews, caballero. Los comentarios que dicen del lugar. Hay que O sea, escuchar, lo que la gente escribe. hay que escuchar lo que la gente ha escrito De la que se experiencia ha que tuvo. quedado en ese lugar. Oh, ya. Porque si no, Mm, tú no sabes. Te encuentras con A un lo mejor enfermo. no tienen papel sanitario. Otra cosa importante, revisa el clima para ir para la fecha que estás escogiendo. Y por cualquier cosa, empaca Para cosas. todas las Para temperaturas. todos los climas. Porque, Ah, por sí. ejemplo, nosotros fuimos en Europa a En Italia, a octubre. París, en octubre. Todo el weather app decía, va a haber un frío, va a haber como 50 y pico, 40 y pico. Y nosotros friqueadas, porque entonces empacábamos los impermeables, todos los chaquetas, todas las botas. Y cuando llegamos ahí, un calor. Sí. Y todo el mundo que le preguntábamos decían, sí, esto siempre ha habido frío durante este tiempo, pero por razones X hay un calor. Es que como estábamos viajando nosotras, las mayamenses, nos recibió con un tiempo caluroso. Bueno, Claro. mira, a mí me pasó, a nosotros nos pasó en Mallorca, Ajá. Ujú. que decían que era un calor y que no, es como un calor. Como una Y playa. cuando llegaron frío. No, ¿Qué? frío no. Nevada. Hacía 60 años que no había Por nevada. eso. Y otro tip muy importante
de experiencia. Verifica bien los requisitos del aeropuerto para el equipaje de mano. Porque el carrión, el equipaje de mano, normalmente no dejan líquido de cierto tamaño o de cierta cantidad también. Y yo en cada parada que fuimos a bastantes lugares, a París primero, Italia, diferentes lugares, cada parada tenía que botar algo. Porque Y tenía no todo, te dejan. estaba tan enfocada en todas las cosas de la maleta, que entonces todo lo demás lo puse en el equipaje de mano. Y todo lo que tenía en el equipaje de mano era todas las cosas de líquido. ¿Cómo cuántos pomos te botaron? Y yo diría como 8 botellas de cosas. Hasta que la crema que me receta la dermatóloga la tuve que botar. Sí, ella fue porque repartiendo productos por cada aeropuerto que cada visitaba. aeropuerto tenía que botar algo. Me dijeron, esto no, esto no, esto no. Voy a decir algo. Incluso a mí me pasó en Capri, que compré 2 litros de limoncello. ¿Y lo Eso pusiste en mano- en el equipaje de mano? Lo llevé en mi maletica después de comprarlo. Y eso es una trampa. Ay, Dios. Porque tú lo compras en duty free. Sí, claro. Como ya el equipaje tú lo mandaste. Claro. Entonces, ¿por qué venden en el duty free y no lo puedes llevar en la mano? Porque estaba acabado de comprar. Tuvimos que dejar los 2 litros de... Que no es por el dinero. No, no. Es que es una trampa, porque si tú lo compras en duty free, ya tú vas a embarcar. Por supuesto, En sí. fin. Y otra cosa, siempre reserva tiempo para descansar. Muy importante. Lo que no hicimos nosotros. Lo que no hicimos nosotros, que al final, como queríamos ver tantas cosas, no teníamos tiempo de descansar y perdimos un tour, incluso Oh my God. porque nos levantamos tarde, nadie escuchó la alarma y ya en ese punto dijimos, ¿tú sabes qué? Nos quedamos y dormimos. A dormir. A dormir, porque no hay nadie que pueda ir vestida, desayunada y llegar a tiempo al tour. No. No, eso es muy importante. Y eso es muy importante, especialmente para eso de cultura, de los tours. Efectivamente. Bueno, mi niña, pues hemos hecho estamos cansados de las vacaciones. Que eso es otra cosa. Que uno regresa de las vacaciones muerto de cansancio. No, depende de qué tipo de vacaciones, porque si es una vacación de relajo, de No, relajarse. de relajo no. ¿Cómo de relajo? Bueno, ¿Cómo de relajo? bueno. Ahora que dices eso, yo me acuerdo de que yo vi el otro día que hay ¿Una digo, qué? ¿Una qué? un crucero. Y vuelvo al crucero de sexo. Ay, hablando de relajo. Ahora sí. Váyame, Ahora como sí. dijiste eso, yo me quedé pasmado. Pero me acordé de eso. Eso es verdad. ¿Verdad, verdad? Sí, hay vacaciones también sexuales. Alabado sea el Santísimo. Explícame. Un momentico, explícame, porque no entiendo eso. Son para la gente estas sexuales, swinger, donde comparten las parejas. Ay, ¿cómo? Sí. Tú sabes que ahora, hoy en día, hacen todo tipo de locura. Hasta que poliamoría, Poliamor. Poliamor. ¿Qué quiere decir eso? Mucho. mucho Porque que tiene relaciones no con una persona, pero con varias personas. Alabado. Entonces, yo por eso Y digo, no necesariamente del mismo sexo. correcto, por eso yo digo, yo no sé nada de eso. Yo soy monógama. ¿Cómo qué? Bueno, bueno, sí, verdad. Lo dije bien, Sí, ¿verdad? no, Por dijiste favor. bien, bien, sí, bien. sí, Ok, sí, ok. sí. ¿Qué eres? Thank you. No, de verdad. Pero oye, eso, yo de verdad que no soy ducho en Para eso. eso una luna de miel, caballero. Pero bueno, Digo yo, pero no bueno. es que me sorprendió eso, un crucero sexual, de sexo. Y entonces, Para los gustos se hicieron Ya, Se colores, hicieron los colores. ¿verdad? yo, Sí, señor. bueno, hay que ver Ahora saben todo. ver para creer, señores. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Le damos las gracias a todos ustedes por compartir, por suscribirse. Estamos ya entrando en las 4,000 suscriptores, las 4,000 suscripciones. Gracias a todos. Gracias a todos por ustedes. todo el apoyo. Los queremos muchísimo.
Los esperamos en el próximo Marco de Marcos. Con Gaby. Otra vez.